Hay amores que trascienden el tiempo y el espacio, que permanecen grabados en el alma como cicatrices invisibles que nunca terminan de sanar. Son esos amores que llegan cuando menos los esperamos y se van cuando más los necesitamos, dejando un vacío imposible de llenar. El destino, caprichoso y cruel, a veces decide separar a dos corazones que parecían estar hechos el uno para el otro, como si fuera un juego cósmico, donde las reglas nunca están claras. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que te conocí. Era una tarde de primavera. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un mosaico de luces doradas sobre el suelo. Tu risa resonaba por encima del murmullo de la gente. Y cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí como si el mundo se detuviera por un instante. No sabía entonces que ese momento marcaría el comienzo de la historia más hermosa y trágica de mi vida. Los primeros encuentros fueron como pequeños milagros cotidianos. Cada conversación era un descubrimiento. Cada sonrisa tuya, una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado en el otro lo que habíamos estado buscando, sin saberlo. Hablábamos durante horas sobre todo y sobre nada, compartiendo sueños que parecían entrelazarse naturalmente, como si hubieran sido diseñados para complementarse desde siempre. Tus ojos tenían esa particular forma de brillar cuando contabas tus historias, y yo me perdía en ellos como un navegante en alta mar que encuentra su estrella guía. Cada gesto tuyo se grababa en mi memoria con una precisión fotográfica. La manera en que apartabas ese mechón rebelde de tu frente, cómo fruncías ligeramente el ceño cuando te concentrabas, el sonido de tu respiración cuando quedábamos en silencio, contemplando el atardecer. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que comenzó como una amistad casual fue transformándose en algo mucho más profundo y significativo. Era como si estuviéramos escribiendo una canción juntos, donde cada encuentro añadía una nueva nota a nuestra melodía particular. Los paseos por el parque, las largas charlas telefónicas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, las miradas cómplices que intercambiábamos cuando estábamos rodeados de otras personas. El amor llegó de puntillas, casi sin que nos diéramos cuenta. No fue un flechazo dramático, sino más bien como el amanecer gradual, suave, pero inevitable. Un día simplemente supe que te amaba, y por la forma en que me mirabas, intuí que tú sentías lo mismo. Era un amor puro, sin pretensiones ni complicaciones, construido sobre la base sólida de una amistad verdadera y un entendimiento mutuo que parecía casi telepático. Nuestros primeros te amo fueron susurrados bajo un cielo estrellado, con la luna como único testigo de esa confesión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recuerdo el temblor en tu voz, la vulnerabilidad en tus ojos, y cómo mi corazón se aceleró tanto que pensé que podrías escucharlo. En ese momento, el futuro se extendía ante nosotros como un camino dorado lleno de posibilidades infinitas. Comenzamos a planear una vida juntos, con la inocencia de quienes creen que el amor es suficiente para vencer cualquier obstáculo. Hablábamos de la casa que tendríamos, de los viajes que haríamos, de los hijos que quizás algún día llenarían nuestro hogar de risas. Cada plan era una pequeña semilla de esperanza, plantada en el jardín de nuestros sueños compartidos. Los días se sucedían en una felicidad casi irreal. Era como vivir en una burbuja mágica donde solo existíamos tú y yo, donde los problemas del mundo exterior parecían lejanos e irrelevantes. Despertaba cada mañana con una sonrisa en los labios, ansioso por verte, por escuchar tu voz, por perderte en tus abrazos, que se habían convertido en mi refugio favorito. Pero el destino, ese escritor invisible de nuestras historias, ya estaba tejiendo los hilos de nuestra separación. Las primeras señales fueron sutiles en oportunidades laborales, en ciudades diferentes, responsabilidades familiares que comenzaron a ejercer presión, circunstancias que parecían conspirar contra nosotros de maneras que no podíamos controlar. La oferta de trabajo llegó un martes,
por la mañana. Era la oportunidad que habías estado esperando durante años. El puesto que podría cambiar tu carrera para siempre. Pero estaba al otro lado del mundo, en una ciudad cuyos nombres habíamos visto solo en mapas. Cuando me lo contaste, tu voz mezclaba la emoción por el logro profesional con la angustia de lo que esto significaría para nosotros. Pasamos noches enteras hablando sobre qué hacer. Exploramos todas las opciones posibles. Que yo fuera contigo. Que rechazaras la oferta. Que mantuviéramos una relación a distancia. Pero cada alternativa tenía sus propias complicaciones. Sus propios sacrificios que parecían demasiado grandes para pedir o para hacer. La realidad se imponía sobre nuestros sueños con una crueldad implacable. Los últimos días antes de tu partida fueron una montaña rusa emocional. Queríamos aprovechar cada segundo juntos, pero al mismo tiempo, el dolor de la separación inminente teñía cada momento de una melancolía insoportable. Era como intentar sostener agua entre las manos. Mientras más fuerte apretábamos, más rápido se escapaba. La noche anterior a tu vuelo, caminamos por todos los lugares que habían sido especiales para nosotros. El café donde tuvimos nuestra primera cita, el parque donde nos dimos nuestro primer beso, el banco donde solíamos sentarnos a ver las estrellas. Cada paso era una despedida silenciosa. Cada mirada un intento desesperado de memorizar para siempre esos momentos que se nos escapaban. En el aeropuerto, rodeados del bullicio de viajeros y despedidas ajenas, nos abrazamos como si pudiéramos fundirnos en uno solo. Tus lágrimas se mezclaban con las mías, creando un río salado de dolor compartido. No es un adiós, susurraste contra mi oído. Es un hasta luego. Pero ambos sabíamos, en el fondo de nuestros corazones, que las cosas nunca volverían a ser igual. Te vi alejarte hacia la puerta de embarque, tu figura haciéndose más pequeña con cada paso. Te volteaste una última vez para saludarme con la mano, y esa imagen quedó congelada en mi memoria, como una fotografía que el tiempo nunca podría borrar. Cuando desapareciste de mi vista, sentí como si una parte de mi alma se hubiera ido contigo en ese avión. Los primeros meses fueron los más difíciles. Hablábamos todos los días, a todas horas, aprovechando cada diferencia horaria para mantener viva la conexión. Tus descripciones de la nueva ciudad, del trabajo, de las personas que conocías, se convertían en películas en mi mente. Yo te contaba sobre mi rutina, que de repente parecía vacía y sin propósito, sin tu presencia, para darle sentido. Las videollamadas se convirtieron en nuestro ritual sagrado. Ver tu rostro en la pantalla era a la vez una bendición y una tortura en bendición, porque podía verte sonreír. Tortura, porque no podía tocarte. La tecnología nos acercaba y nos alejaba al mismo tiempo, recordándonos constantemente lo que teníamos y lo que habíamos perdido. Gradualmente, nuestras conversaciones comenzaron a cambiar. Los silencios se hacían más largos, las diferencias horarias más difíciles de manejar, las nuevas experiencias más difíciles de compartir a través de una pantalla. No era que el amor hubiera disminuido, sino que la vida, implacable, seguía su curso en direcciones diferentes para cada uno de nosotros. Comenzaste a contarme sobre nuevos amigos, nuevas rutinas, nuevos lugares que se estaban volviendo familiares. Yo, por mi parte, intentaba mantener mi mundo congelado en el tiempo, como si cambiar algo fuera una traición a lo que habíamos tenido. Pero la vida no se detiene para nadie, y lentamente, muy lentamente, comenzamos a adaptarnos a nuestras nuevas realidades. Las llamadas se espaciaron de diarias a cada 2 días, luego a semanales. No era falta de amor, sino el reconocimiento doloroso de que mantener una conexión tan intensa a través de la distancia era emocionalmente agotador para ambos. Cada conversación se había convertido en una montaña rusa de alegría por escucharnos y tristeza por no estar juntos. Un día, después de casi 1 año de tu partida, tuvimos la conversación. Esa charla que ambos habíamos estado evitando, pero que sabíamos
era inevitable. Con voces quebradas por la emoción, reconocimos que aunque nuestro amor permanecía intacto, las circunstancias habían creado una brecha que parecía imposible de cerrar. Te amo, dijiste, y siempre te amaré, pero no podemos seguir viviendo en el pasado. Tus palabras, aunque ciertas, se clavaron en mi corazón como puñales. Sabía que tenías razón, que aferrarnos a algo que ya no podía ser era injusto para ambos. Pero eso no hacía que doliera menos. El amor, a veces, requiere el acto más generoso de todos son dejar ir. Decidimos darnos tiempo, espacio para sanar, para crecer, para descubrir quiénes éramos sin el otro. Fue la decisión más madura y al mismo tiempo la más dolorosa que habíamos tomado juntos. Nuestro último te amo resonó en el silencio que siguió, cargado de todo lo que no pudimos decir y de todo lo que nunca podríamos ser. Los días que siguieron fueron como navegar en un océano de niebla. Me despertaba cada mañana con la costumbre de querer contarte sobre mis sueños, solo para recordar que ya no podía hacerlo. Tu ausencia era una presencia constante, un fantasma que habitaba cada rincón de mi rutina diaria. Borré tu número de mi teléfono, pero lo sabía de memoria. Eliminé nuestras fotos de las redes sociales, pero las tenía todas guardadas en mi corazón. Intenté distraerme con trabajo, con amigos, con nuevas actividades, pero todo parecía una actuación destinada a convencer al mundo y a mí mismo de que estaba bien, cuando en realidad me sentía como un actor interpretando el papel de alguien que había aprendido a vivir sin ti. Pasaron meses antes de que pudiera escuchar una canción que me recordara a ti, sin sentir una punzada en el pecho. Más meses antes de que pudiera pasar por nuestros lugares especiales, sin que se me llenaran los ojos de lágrimas. Y aún más tiempo, antes de que pudiera imaginar un futuro donde ser feliz sin ti fuera una posibilidad real y no solo un objetivo lejano. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi vida. No era el mismo proceso que reparar algo roto, sino más bien aprender a ser una versión diferente de mí mismo. Una versión que había amado profundamente y había perdido ese amor, que había crecido a través del dolor y había encontrado una nueva forma de fortaleza. A través de amigos en común, me enteraba ocasionalmente de ti, que estabas bien, que tu trabajo iba excelente, que habías hecho nuevos amigos, que parecías haber encontrado tu lugar en esa ciudad lejana. Cada noticia era agridulce, me alegraba saber que eras feliz, pero también me dolía confirmar que podías serlo sin mí. A un día, casi 3 años después de tu partida, recibí una invitación de boda con tu nombre en ella. Por un momento, el mundo se detuvo completamente. Mis manos temblaron mientras sostenía esa pequeña tarjeta que representaba el final definitivo de cualquier fantasía que pudiera haber mantenido sobre un posible reencuentro. No fue fácil aceptar que habías encontrado el amor con alguien más. Una parte de mí, esa parte egoísta que todos llevamos dentro, había esperado secretamente que si el destino nos había separado una vez, quizás nos reuniría de nuevo. Pero el destino aparentemente tenía otros planes para ti, otros caminos que no me incluían. A pesar del dolor, decidí asistir a tu boda, no por masoquismo, sino porque una parte de mí necesitaba ese cierre, esa confirmación visual de que habías seguido adelante y eras feliz. Necesitaba verte caminar hacia el altar, no hacia mí, sino hacia tu nueva vida. Para poder finalmente cerrar el capítulo de nuestra historia, el día de tu boda, me senté en las últimas filas de la iglesia, como un espectador de mi propio pasado. Cuando apareciste caminando hacia el altar, lucías radiante, absolutamente hermosa, con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. En ese momento, a pesar del dolor que sentía, también experimenté una extraña sensación de paz. Te veía feliz, y eso era lo que siempre había querido para ti, incluso si esa felicidad no incluía mi presencia. El amor verdadero, me di cuenta en ese momento, no es solo querer estar con alguien,
sino también querer su bienestar por encima de tus propios deseos. Y verte feliz, aunque fuera con otro, era una forma extraña y hermosa de amor. Durante la ceremonia, nuestras miradas se cruzaron una vez. Fue solo un segundo, pero en ese instante vi en tus ojos un reconocimiento, una pequeña sonrisa, un agradecimiento silencioso por haber sido parte de tu historia. No había tristeza en tu mirada, solo una calidez familiar que me recordó por qué te había amado tanto. Salí de la iglesia antes de la recepción, sin despedirme, sin interrumpir tu día especial. Caminé por las calles de la ciudad que una vez habíamos recorrido juntos, sintiendo una mezcla extraña de melancolía y liberación. Era como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente pudiera dejarlo ir. Los años siguientes fueron de verdadera sanación. Había aprendido la diferencia entre estar solo y estar solitario, entre recordar con cariño y vivir en el pasado. Comencé a construir nuevas relaciones, a explorar nuevos intereses, a descubrir partes de mí mismo que habían estado dormidas durante los años que pasé procesando nuestra separación. No voy a mentir y decir que te olvidé completamente, porque sería falso. Tu recuerdo se transformó en algo diferente. De una herida abierta, se convirtió en una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía al tocarla. Aprendí a recordarte con gratitud, en lugar de con dolor, agradecido por haber tenido la oportunidad de amar y ser amado de esa manera tan pura e intensa. Conocí a otras personas, tuve otras relaciones, algunos amores que duraron años y otros que fueron breves pero significativos. Ninguno fue igual a lo nuestro, pero tampoco necesitaban serlo. Cada amor es único. Cada relación tiene su propia música, su propia danza, su propio propósito en la gran sinfonía de nuestras vidas. A veces, en momentos inesperados, aparecías en mis pensamientos. Podía ser una canción en la radio, una película que habíamos visto juntos, un aroma que me transportaba instantáneamente a aquellos días. Pero estos recuerdos ya no venían acompañados de dolor, sino de una nostalgia dulce, como el eco lejano de una época hermosa que había terminado, pero que había valido la pena vivir. Me preguntaba a menudo si pensabas en mí también, si nuestros recuerdos visitaban tu mente con la misma mezcla de cariño y melancolía. Imaginaba que sí, que de vez en cuando, en los momentos tranquilos de tu nueva vida, recordabas nuestras conversaciones, nuestras risas, la forma en que solíamos entendernos sin necesidad de palabras. 10 años después de tu partida, me mudé a una nueva ciudad por trabajo. Mientras empacaba mis pertenencias, encontré una caja llena de cartas que me habías enviado durante los primeros meses de tu ausencia. Mis manos temblaron ligeramente al sostener esos papeles amarillentos por el tiempo, cargados de palabras de amor escritas con tu letra familiar. Las leí todas esa noche, una por una, como revisitando un museo de nuestro amor. Tus palabras, escritas desde la distancia y la nostalgia, seguían teniendo el poder de emocionarme, pero ya no me causaban dolor. Era como leer las cartas de una querida amiga de la juventud, alguien que había sido muy importante en mi vida, pero que ahora pertenecía a un tiempo y un espacio diferentes. En una de las últimas cartas, habías escrito: espero que algún día, cuando seamos viejos y hayamos vivido vidas plenas y diferentes, podamos encontrarnos en un café y recordar estos días con sonrisas en lugar de lágrimas. Espero que podamos mirarnos a los ojos y saber que lo que tuvimos fue real, fue hermoso, y que aunque no duró para siempre, valió cada momento de alegría y cada lágrima de dolor. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Me di cuenta de que había llegado a ese punto que describías en tu carta. Podía recordar nuestro amor con sonrisas. Podía reconocer su belleza sin lamentarme por su final. Había aprendido que no todos los amores están destinados a durar para siempre, pero eso no los hace menos valiosos o menos significativos. 15 años después, establecido ya en mi nueva vida, con una carrera próspera y relaciones sólidas, recibí un mensaje inesperado. Era de ti a mí,
corazón se aceleró al ver tu nombre en mi teléfono, después de tantos años de silencio. El mensaje era simple. Hola, espero que estés bien. Estaré en tu ciudad el próximo mes, por trabajo. ¿Te gustaría que nos encontráramos para tomar un café? Leí y releí el mensaje cientos de veces, analizando cada palabra, buscando pistas sobre tus intenciones, sobre lo que habías estado pensando para decidirte a escribirme después de tanto tiempo. ¿Qué se dice a alguien que fue el amor de tu vida, pero que ahora es prácticamente un extraño? ¿Cómo se resume una década y media de vida en una conversación casual? Decidí aceptar tu invitación, no por nostalgia romántica o esperanza de reavivar algo que ya había terminado, sino por curiosidad humana, por el deseo de cerrar ese círculo que había quedado abierto, por la oportunidad de ver en qué te habías convertido y demostrarte en qué me había convertido yo. El café que elegiste era nuevo para mí, pero tenía esa atmósfera acogedora que siempre te había gustado. Paredes llenas de libros, música suave de fondo, el aroma a café recién molido, mezclándose con el sonido de conversaciones susurradas. Llegué unos minutos antes de la hora acordada, nervioso como un adolescente en su primera cita. Cuando entraste, te reconocí inmediatamente a pesar de los años transcurridos. Tenías el cabello ligeramente canoso en las sienes, algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, pero tu sonrisa era exactamente la misma que recordaba. Mi corazón dio un vuelco, no de amor romántico, sino de reconocimiento, de familiaridad, de conexión con una parte importante de mi historia personal. Nos saludamos con la torpeza de quienes fueron íntimos, pero ahora son extraños. Un abrazo breve pero cálido que duró exactamente el tiempo necesario para no ser incómodo, pero sí para reconocer que habíamos compartido algo especial. Te veías bien, feliz, con esa serenidad que viene de haber encontrado tu lugar en el mundo. La conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Hablamos de nuestras vidas actuales, de nuestros trabajos, de los lugares donde habíamos vivido, de las personas que habían sido importantes para nosotros. Me contaste sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre cómo habías construido una vida hermosa en esa ciudad lejana que una vez había sido la causa de nuestra separación. Yo te hablé de mi carrera, de mis viajes, de las lecciones que había aprendido, de las personas que habían marcado mi camino. Era extraño pero reconfortante poder compartir estos fragmentos de nuestras vidas con alguien que había conocido versiones más jóvenes de nosotros, alguien que podía apreciar cuánto habíamos crecido y cambiado. En ningún momento la conversación se volvió nostálgica o melancólica. No hablamos del pasado romántico que habíamos compartido. No rememoramos los momentos íntimos o las promesas que una vez nos habíamos hecho. Era como si ambos hubiéramos acordado tácitamente que ese capítulo pertenecía a otras versiones de nosotros. Versiones que habíamos sido pero que ya no éramos. Hacia el final de nuestro encuentro, cuando ya habíamos agotado los temas seguros de la vida presente, hubo un momento de silencio cómodo. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada reconocí algo que me tranquilizó profundamente. No había dolor, no había arrepentimiento, no había y sí, y solo había reconocimiento mutuo, gratitud silenciosa y una especie de bendición tácita sobre lo que habíamos sido y lo que nos habíamos convertido. Me alegra saber que eres feliz, me dijiste finalmente, con una sonrisa sincera que iluminó tu rostro. Siempre quise eso para ti, incluso cuando no podía dártelo yo misma. Tus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, no por romanticismo, sino por la generosidad y madurez que implicaban. Anne, y yo me alegro de que hayas encontrado tu lugar en el mundo, le respondí.